Para poder responder esta pregunta de qué método elegir, normalizado o un no normalizado fuera de alcance o modificado, un no normalizado apócrifo o un desarrollado internamente, vamos a explicar una regla que puede ayudar justamente a discernir en esta respuesta. Y justamente se usa la balanza de Taylor, básicamente mostrada en el año 1983, después de tanto tiempo, sigue sirviendo en el cual justamente presenta, para un lado, la problemática o la necesidad de información analítica, qué es lo que se requiere, qué es lo que requiere, por ejemplo, mi cliente o yo como empresa, como laboratorio, y lo segundo, el método de ensayo que pueda tener a mano o que pueda tener para resolver este problema. Y básicamente esta balanza, que son de dos platillos, se equilibra, o puede ser de que los métodos estén más pesados y por tanto la balanza pueda desnivelarse hacia que pueda marcar el 3, o puede ser de que el problema sea más pesado que el método y se incline más bien para el sector 1. ¿Qué significa que esté en el sector 1 o izquierda? Significa que el método posee unas prestaciones insuficientes. Mire, el método dice que posee unas prestaciones insuficientes que se traducirán en la obtención de una información inapropiada. O sea, quiere decir que esto es muy liviano, muy light, muy laxo. Entonces, como el problema llega a ser más pesado que el método, se va inclinando justamente. Entonces, el problema es muy pesado. Y obviamente, como el método es muy light para el problema que tengo, puedo tener, como aquí dice, una información inapropiada. ¿Qué información? La información analítica, la información problema. Mientras que si está en la nivelación, en el sector 2, significa que el método es apropiado a las necesidades, ni más ni menos. El método cumple con la necesidad del problema. Mientras que si estamos a la derecha, o sea, en el sector 3, significa que el método de ensayo posee unas prestaciones excesivas, mucho más de lo que requiere el problema, ¿sí? Eh, lo cual llevaría a obtener una información parcialmente innecesaria, más de lo que solicita el cliente, más de lo que necesita el problema básicamente. Y probablemente sea un costo excesivo para nada. Si el cliente está dispuesto a pagarlo, bueno, bien, ¿no? Pero si imaginémonos que ya no es un laboratorio de tercera parte, recuerden que existen tres tipos de laboratorios: primera, segunda y tercera parte. El de primera parte es un laboratorio que está hecho justamente para necesidades que dependen, o el cliente es la misma organización, que tiene una dependencia directa, existe un lazo filial, si ustedes quieren, hablando empresarialmente. De segunda parte es que existe un lazo menor, existe, pero no es un lazo continuo, es un lazo solamente, eh, digamos, que existe momentáneamente, por ejemplo, cliente-proveedor, ¿sí? Por ejemplo, yo soy laboratorio, mis proveedores de reactivos, mis proveedores de equipos o mis clientes. Entonces ellos son justamente, yo soy para ellos un laboratorio de segunda parte y el laboratorio de tercera parte es que es completamente independiente, hago un servicio para ellos. Bueno, si soy un laboratorio de tercera parte, no importa si estoy en la sección 3, porque si mi cliente está dispuesto a pagarlo, todo bien. Pero si soy un laboratorio de primera parte, en el cual mi laboratorio no es mi cliente, que es la propia organización, por ejemplo, un laboratorio en una mina, en un campamento minero, pertenece al laboratorio de la mina. Es la misma organización. Entonces ellos no le van a pagar por un método mucho más, que sea más caro de lo que ellos requieren. Al contrario, es una pérdida para las operaciones de la mina. Entonces justamente se tiene que buscar que sea el sector nivelado. Se tiene que buscar aquel método que pueda responder a las necesidades del problema. Y entonces surge la segunda pregunta: ¿cómo podemos estar seguros que los métodos que estamos seleccionando tienen capacidad técnica en cuanto a la calidad de los resultados? Ese es el tema. ¿Cómo nosotros podemos estar tranquilos de que el método que vamos a seleccionar está justamente en el sector nivelado, que cumple su parámetro de calidad del método, cumple la necesidad de resolver nuevamente con calidad el problema analítico con el que estamos al frente? Para eso, otra vez, nuestros tradicionales diagramas para poder entender el ciclo de vida de un método de rutina. Todo comienza así. El método, ante una necesidad, que ya vimos hace un momento, un problema analítico, una falta de información analítica, se tiene que seleccionar el método de ensayo apropiado, ¿sí? Un método de ensayo. Una vez que seleccionamos el método de ensayo, que puede ser de varias fuentes, puede ser que lo encontramos
por un organismo de normalización y por tanto es un método normalizado, o puede ser más bien de que sea un método que no es exactamente el que quiero, pero tengo que hacer una modificación o una ampliación de alcance y sería un método normalizado o modificado, o fuera de alcance y por tanto sería uno normalizado. O quizás selecciono un método que pueda haber encontrado en una revista, o que recurrí a la universidad, o que me le explicaron por ahí, o de repente de una revista, o de repente de mis proveedores. Sería un método no normalizado propiamente, o apócrifo. Y finalmente, de repente no encuentro nada y yo mismo propongo mi método. ¿Sí? Yo desarrollo mi método internamente. Bueno, entonces, una vez que yo ya tengo el método cualquiera que hacer las fuentes, lo que hago es lo implemento en el laboratorio. ¿Qué quiere decir lo implemento? Lo ejecuto en el laboratorio. ¿Sí? Lo he ejecutado. ¿Puedo cumplir toda la exigencia técnica? Sí, y paso a paso voy viendo que el analista o los analistas desarrollan en mis condiciones climatológicas, controladas, en mis equipos, bajo mi personal, con el know-how o el conocimiento que pueda tener, etc. Una vez que esté implementado, se tiene que validar. ¿Sí? Validar, más adelante vamos a ver, es, para adelantar en pocas palabras o en palabras simples, es justamente el proceso por el cual nosotros podemos demostrar objetivamente que el método implementado cumple con la necesidad del problema que teníamos inicialmente. ¿Sí? Bueno, una vez que se ha validado, es, y se tiene el visto bueno, la buena pro, comienza a ser un método recién ahí de rutina, recién se puede ejecutar diariamente. ¿Sí? Recién ahí. Pero este método, sin embargo, tiene que pasar rigurosamente por un aseguramiento de la calidad. ¿Por qué? Porque, como para verlo en esta línea del tiempo, digamos que esto es como si fuese una persona. El método de ensayo es una persona. Una persona cuando nace se le bautiza como un hombre. Ese es el tiempo sub cero. Nació y se le está bautizando. Eso es la validación. La validación comienza en el tiempo sub cero. A partir de ahí nace y ya puede andar, digamos que solo. Lo mismo sucede acá. El método nace acá. Aquí está la preconcepción, la concepción, y aquí está el nacimiento. A partir de acá decimos este método tú mismo eres y comienza a ser la rutina. Pero en el tiempo, yo no puedo asegurar que porque validé inicialmente el día cero, ya en todo el tiempo se va a comportar en las condiciones que yo espero que se comporte. Tengo que tener evidencia objetiva, así como hice la validación que era evidencia objetiva, de que justamente el método de ensayo está dentro de los parámetros esperados. Y para eso existe lo que se llama el aseguramiento de la calidad, que lo vimos como principio número 2. Entonces, la rutina no va sola, la rutina siempre va con un aseguramiento de la calidad. Ahora, el aseguramiento de calidad, como vimos, es un programa en el cual se ejecutan ciertas actividades de control, los llamados controles de calidad. ¿Sí? Y los controles de calidad, ahora sí llegó el momento de hablar de ellos. El control de calidad se define inicialmente porque al momento de seleccionar el método me dice cómo es que básicamente esperan ellos cuando hicieron los métodos normalizados, las entidades o organismos de normalización, o las personas que hicieron el método por último, bajo qué parámetros ellos demostraron que su método es adecuado. Y se dice, bueno, mi precisión fue de, no sé, 2.5% y el sesgo que se pudo obtener es no sé, del 12%. Entonces, esos son los principios, los parámetros primarios que nos van a ayudar en el momento de la implementación y la validación a poder ver si es que realmente estamos cumpliendo o no. Obviamente que en el periodo de validación tenemos que demostrar que nuestro método es igual que estos parámetros que el método propone o muchos mejores. Y si son mucho mejores, obviamente los controles cambian. Y esos controles que se han demostrado en la validación son los que ingresan acá. Entonces, el aseguramiento de calidad lo que hace es sigue en el tiempo el monitoreo del método de acuerdo a los controles de calidad o a los parámetros de performance o de desempeño que se obtuvieron en la validación. Y así es como funciona. Se valida y continúa siendo rutina. A partir de ahí se vende. A partir de ahí es un método que tenemos certeza que está todo bien. Y obviamente la certeza en el tiempo se va cuajando o se va reforzando con el control de calidad hecho por un programa de aseguramiento. Y obviamente que en el tiempo vamos a encontrar algo, que justamente los controles van a decir se puede ajustar más o quizás hay algo que no hemos considerado y por tanto eso llama a algunas mejoras en el desempeño.
Obviamente que esas mejoras muchas veces nos va a conllevar a que el método tenga alguna modificación. Entonces, nuevamente hay que validar. Validamos en cuanto a las mejoras propuestas y vemos que el método es mejor, nuevamente rutina y con su nuevo control de calidad. Y esto eternamente está hasta que por alguna otra razón hay que hacer un mantenimiento del método. Quiere decir que hay que ajustar una cosa, que de repente ya hay que ser propio de los controles de calidad que vamos a poder ver más adelante que salen de la validación, puede demostrarnos que el equipo ya requiere un auxilio, que requiere hacerse un mantenimiento, o de repente la sal ya está dando resultados que no son los esperados, o de repente el analista le falta reforzar un tema, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver por el seguimiento de calidad nos va a llevar justamente a hacer mantenimiento del método. Pero mantenimiento del método en cuanto a las M productivas, ¿sí? ¿Cuáles son las M productivas? La mano de obra, la maquinaria, los materiales, que son las materias primas, perdón, materias primas, que son los reactivos, puede ser el tema del medio ambiente o condiciones ambientales, y bueno, no del método mismo, porque si estamos haciendo el método estamos seleccionando otro método, y al final no es un cambio de método. Si necesitamos modificar un método, entra que hay mejoras. ¿Sí? Entonces, es así como funciona el método de ensayo. Eso básicamente es eh, el, el seguimiento que surge desde su nacimiento hasta que está en rutina y que obviamente se va manteniendo en el tiempo y también mejorando. Obviamente que las mejoras también en el tiempo suponen de que el método se va volviendo más fino, menos errores. Por tanto, esta gráfica de acá a propósito tiene en el infinito, tiende a que por las mejoras propiamente encontremos algo que se llama el Six Sigma. Six Sigma, saben que es un método japonés que justamente llama a tener cero errores, ¿no? Cero errores. Habíamos visto que básicamente cuando es una S, cuando vimos el tema de normalización, vimos que los datos se pueden comportar de forma normal o no normal. Si es no normal es porque sigue una campana gaussiana y en el cual nosotros sabíamos propiedades de la campana gaussiana, una de ellas es que es simétrica y otra que justamente los puntos de inflexión llamaban a las desviaciones estándar. 1S más menos 1S simulaba justamente el 68% de los datos, más menos 2S aproximadamente 95% de los datos, 3S es más menos 99.7% de los datos. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, si es 95% de los datos, el 2S quiere decir que tienes un 5% de error como máximo. 5% de error, 0.05. Cuando tienes 3S, más o menos 3S, tienes un 99.7% de aceptación y por tanto tienes como máximo un error aceptado de 0.3% que equivale a 0.003 o 3 de cada 1000, 3 errores. El Six Sigma, o sea, más o menos 6, nos conlleva a tener un error como si fuese 3.4 o 3 unidades si quieren enteras, 3 unidades o 3.4 por cada millón de reportes. 3 por cada millón. O sea, nada. Entonces, por eso que Six Sigma se llama hacer errores, porque prácticamente 3 de un millón es nada, no tuviste errores. Entonces, obviamente las mejoras de los métodos va a permitir que nosotros lleguemos básicamente a esa normal, a esa posición, en el cual tengamos 3.4 por millón, que equivale a un 99.99966 o 7 si quieren para redondearlo. Entonces, primero debemos llegar a un 95% y el 95% lo vamos a demostrar acá. Después, en el tiempo, 96, 97, 98 lo vamos a perseguir por la potencia del método. Como vamos mejorando, de repente vamos a llegar de 2S a pasar a 3S, 99.7, para que después lleguemos a un 99.99997. Ahí es el signo. ¿Sí? Pero sí, poco a poco vamos mejorando. Quizás nunca lleguemos, pero va a ser una meta que siempre nos va a acompañar durante nuestro proceso de análisis. La meta ambiciosa al cual no llegamos, pero siempre tenemos que estar mirando en el camino. Y bueno, como no podemos estar tranquilos, nuevamente viene la siguiente pregunta. Validación del método. La pregunta de la validación del método es, ¿valido o verifico? Hoy que está de moda con la nueva 16025, ¿valido o verifico? ¿Cuál de los dos tengo que hacer? Para responder esa pregunta, obviamente que vamos a tener que entrar básicamente en la diferencia qué es validar y qué es verificar. Validación. Estamos obteniendo estas definiciones básicamente de dos fuentes, de la ISO 9000, de la versión 2015 en el 3.813,
que dice así: validación es una confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva, o sea que no entra ninguna duda, básicamente de las evidencias que se están entregando, de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. Ojo con esto: confirmación de que se han cumplido los requisitos para una utilización o especificación prevista, a una aplicación específica prevista. ¿Qué es lo que dice la Euraquén en su famosísimo documento, la adecuación al uso de los métodos de ensayo, segunda edición, en el punto 2.1? Validación es un proceso mediante el cual se definen requisitos analíticos que aseguran que el método de ensayo, bajo ciertas consideraciones, ha desarrollado capacidades consistentes para la aplicación requerida. Básicamente, el texto es obvio que es distinto, pero quiere decir lo mismo. Primero, es un proceso. De repente ISO no hablaba de que es un proceso, pero el Euraquén dice que es un proceso y no vamos a quedar con ese concepto. Es un proceso. Y como todo proceso, es una caja negra que tiene entradas, y que esas entradas por esa caja negra que tiene adentro actividades, se transforma en una salida. Entra un input, sale un output, y este output obviamente se espera que tenga un valor agregado sobre el input, sino qué sentido tiene aplicar un proceso para que obtengamos lo mismo que teníamos inicialmente. No, se hace un esfuerzo porque dentro de la caja negra hay actividades, hay tareas, hay esfuerzo para ver una transformación que agregue valor. Muchas veces cuando escucho definición de proceso solamente dicen que es las entradas se transforman en salidas. Sí, pero no basta con eso. Imagínate que se transforma en salidas que son perjudiciales. No tendría mucho sentido para qué aplicamos entonces el proceso, ni que tenga el mismo peso. No, tiene que tener básicamente se agrega un valor. Pero bueno, entonces la validación tiene entradas y tiene salidas. ¿Cuáles son las entradas? La entrada es el método al cual nosotros nos interesa validar. Perfecto. ¿Qué otra entrada tiene? Y acá lo dice justamente: se definen requisitos analíticos que aseguran que el método de ensayo desarrollará capacidades consistentes. O sea, tenemos que ingresar requisitos. Entonces, ingresan requisitos, ingresa método de ensayo. Sucede algo dentro de esta caja negra que es propiamente el proceso de validación. Para eso se llama proceso de validación. Es una caja donde ocurren muchas cositas y al final nos tiene que dar evidencia objetiva de que este método de ensayo ha cumplido los requisitos al cual nos interesaba que cumpla. Pero estos requisitos no son cualquiera, son requisitos específicos. Específicos. Entonces, ojalá que con esta explicación se haya entendido lo que es validación justamente. Recuerden, es un proceso por el cual se demuestra con evidencia objetiva que un método ha alcanzado cumplir requisitos específicos. Entonces, la validación, como ya hemos entendido la definición, básicamente puede clasificarse por su aplicación en tres tipos. Validación parcial, o también llamada confirmación del método, o algunos llaman verificación del método, es la validación mínima que requiere un método normalizado para probar su aplicabilidad y desempeño en el laboratorio al cual se implementa. Es una validación mínima, es una verificación, es una confirmación de que un método normalizado cumple el desempeño en el laboratorio al cual tenemos interés a hacer la validación. Ojo, esto supone de que es una validación, como su nombre lo dice, parcial, porque tiene mínimos ensayos, ¿sí? Mínimos ensayos que no es, digamos que como el siguiente punto que es validación total o completa, ¿sí? ¿Qué es una validación total o completa? Realizada a métodos no normalizados, cualquiera de estos sean no normalizados, que vienen de ser un normalizado modificado o fuera de alcance, un método no normalizado apócrifo o un método desarrollado internamente, ¿sí? El cual requiere verificar el cumplimiento de todos los parámetros de validación, todos. Entonces el parcial, con esto está diciendo que solamente algunos de esos todos van a utilizarse para probar a los métodos normalizados o confirmarlo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Por eso que la validación parcial se usa para confirmar métodos normalizados, mientras que la validación total hay que demostrar el desempeño de cero y completo a los métodos que nosotros estamos proponiendo. Y la pregunta del millón: ¿por qué no probamos todos los parámetros a los métodos normalizados?
Y la respuesta es, eso primero depende de cada organismo de evaluación de conformidad. Yo conozco unos organismos de unos países que no los voy a nombrar, por obvias razones, que en su exigencia de sus directrices internas dicen que un método normalizado tiene que pasar por la exigencia misma de un método no normalizado. Bueno, es una directriz que ellos lo mandan, pero lógicamente no se espera eso. Se espera que solamente se confirme. Y algunos dirán, ¿y por qué no tengo que aprobar todo? Y la respuesta es, recuerden, organismos de normalización. Para que un método sea normalizado, ya alguien antes de nosotros tuvo que hacer todo el trabajo de haber demostrado la validación total. Un método normalizado, antes de ser normalizado, es un método de desarrollo por los organismos de normalización. Por tanto, ellos siguen un protocolo exhaustivo, intenso, específico, detallado, ¿sí? Para hacer una validación total. Una vez que ya se demostró la validación total por este organismo de normalización, sale al público, sale al mercado como un método normalizado. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer ya no es volver a probar algo que ya probaron otros, solamente es confirmar con algunos parámetros que son los parámetros de performance o desempeño, que van a demostrar justamente que el laboratorio, la validación en el laboratorio al cual estamos implementando. ¿Sí? Y la validación total, obviamente, es hacer lo que hace el organismo de normalización, validar de cero todo. ¿Sí? Y existe un último tipo que es una validación llamada validación in-house, que la verdad es que en mi experiencia nunca la he utilizado, pero los pongo igual ahí como para que ustedes sepan que existe. La validación in-house o validación de un solo laboratorio, solamente uno. Se da cuando el método de un laboratorio puede no tener una amplia aplicación a otros laboratorios, o sea, no es de interés de nadie más que solamente para ese laboratorio que lo está implementando. Enfrentamos a la realidad que no existen otros laboratorios interesados en participar en este tipo de ensayos y por tanto no podemos hacer digamos que unos ensayos colaborativos con otros laboratorios. ¿Por qué tenemos que hacer ensayos colaborativos? Porque seguramente como es un método que a nadie le importa, quizás sea porque hay un analito que tampoco a nadie le importa. Entonces, peor aún, va a existir un material de referencia certificado o algo que me haga una trazabilidad. ¿Cómo yo exijo trazabilidad? O tengo un material de referencia que es trazable al sistema internacional por un organismo, por ejemplo, el NIS, ¿sí? O justamente haciendo pruebas interlaboratorios llamados colaborativos con otros laboratorios que alguno de ellos debe tener competencia, que sería justamente, así como habilitación de personal, sería el referente. Pero al no tener nada, simplemente tengo una validación de un método conmigo mismo. Entonces, esa es una validación in-house. Ahora, otra clasificación de la validación, en vez de por su aplicación, puede ser también por su origen, que son de tres tipos también. Validación prospectiva, concurrente y retrospectiva. La validación prospectiva se desarrolla en la etapa de implementación del método. Esta debería ser la validación más usada a nivel de aplicación de validaciones. Es como decía el esquema que vimos hace un momento, el ciclo de vida del método. Antes de que sea un método de rutina, este método debe pasar por una validación. Eso es un laboratorio formal, un laboratorio que hace bien las cosas, ¿sí? Pero la verdad lo que tenemos es que nosotros, ¿por qué validamos? Vamos a ser muy estrictos en esta información y ser sinceros. Se valida básicamente porque nosotros queremos acreditar un método, es la verdad. Entonces, como sucede eso muchas veces, ojalá que no, y me disculpo con las personas que no piensan lo mismo, y las felicito, eh, poniéndonos a la situación de que sea un laboratorio que necesita la acreditación por un tema comercial o lo que sea, entonces ya mucho tiempo ellos tenían implementados métodos no normalizados y que ahora se quieren formalizar como normalizados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el método ya estaba en rutina hace mucho tiempo. Y recién después de hace mucho tiempo se pide de que se haga la validación. Y ese tipo de validación se llama validación concurrente. Es aquella que se efectúa en la ejecución rutinaria del método. El método ya está en rutina y además vamos validándolo. ¿Sí? Y cuando un método ya tiene mucho tiempo, llamámosle 3 años, más de 3 años, como rutina, tenemos mucha data histórica como para poder validar sin necesidad de tomar datos de validación, porque en la validación prospectiva y recurrente, adelantándome un poco, necesitas hacer pruebas de validación. Pero sin embargo, si el método ya es muy robusto, porque es muy conocido, ya es muy antiguo, tiene más de 3 años de utilización en rutina, ya tiene mucha data histórica como para poder hacer un muestreo y sobre eso hacer una validación sin necesidad de hacer más pruebas. Ese tipo de validación se llama validación retrospectiva. Involucra la evaluación de experiencias pasadas a través de la documentación del método, o sea, todos los registros que tenemos, bajo la condición de que la composición, procedimientos y equipos permanezcan sin cambio, claro.
Si yo tengo un analista o van 5 años del método, pero en esos 5 años tuve en cada año diferentes equipos, diferentes analistas, etcétera, etcétera, obviamente que no me sirve de nada. Tengo que hacer la validación con el último sistema general, con mi equipo, mi personal a cargo. Pero si es un método que está una persona ya más de 3 años trabajando en esto, con un equipo de más de 3 años enfocado a esto y todo es más de 3 años, yo puedo tomar datos, muestreo de datos, para poder hacer la validación retrospectiva. Ojo con eso, es muy importante. Condición para la retrospectiva, que en todo ese tiempo de madurez se ha acompañado con el mismo M productivas, nuevamente, el mismo método, obviamente, la misma mano de obra que son los analistas, los mismos medio ambiente que son las condiciones ambientales, la misma maquinaria, los equipos, y la misma materia prima o reactivos. Obviamente que esos reactivos es complicado, miran, sí, pero yo en 3 años no puedo tener una sal, se me acaba en 1 año, se me acaba en medio año. Me refiero justamente al mismo grado de exigencia de la sal. O sea, si era una sal grado pesticida, por ejemplo, o bueno, grado, grado ultra puro para una sal, porque el pesticida no va a ser grado pesticida sal, pero por ejemplo, una sal grado ultra puro siempre todo el tiempo fue grado ultra puro. ¿Sí? A eso es lo que me refiero. Es más, llegaríamos incluso al detalle de decir la misma, siempre fue la misma marca, aunque no haya sido el mismo lote. ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos qué tipo de validaciones hay y hay que responder justamente el tema de cuándo valido. Y tiene que ver justamente con la selección de métodos. Si el método que yo elijo es un método normalizado, y ese método normalizado que yo elegí, lo elegí justamente porque es un método validado, o sea, un método normalizado muy apropiado para mí, es un método que calce exacto como anillo al dedo, no requiere modificaciones, por tanto, se hace una validación mínima o una validación parcial que se hacen con los parámetros de performance o de desempeño o rendimiento. Y sobre eso se hace la validación mínima y justamente con el visto bueno de esta validación mínima, este método pasa a ser un método de rutina. Pero ¿qué es lo que pasa? Puede ser de que el método sea bastante apropiado, bastante, pero no exactamente lo que requiero, así que hay que hacer algunas modificaciones. Al hacer algunas modificaciones, ese método hay que probar que esté optimizado. Hay que hacer prueba y errores para que justamente demostrar que estas modificaciones no son críticas y al contrario, llevan a la resolución de mi problema. Y una vez que está ya optimizado, tenemos el procedimiento correcto, procedemos a hacer la validación del método para después este método pasar a rutina. ¿Sí? Y por fin, si es que no encontramos en nuestras revisiones bibliográficas, no encontramos ningún método apropiado, no nos queda otra que desarrollar el método internamente. Y al desarrollarlo, nuevamente hay que optimizarlo para validarlo y después de validarlo, este método pasa a ser rutina. Démonos cuenta nuevamente que en el caso de que el método es normalizado, se hace una validación parcial o mínima, que es una verificación o confirmación de la buena implementación, mientras que en todo lo demás hay que hacer la verificación de que sea buen implementado, pero además que todos los parámetros siguientes a solamente rutina están controlados. Por eso se hace una validación completa y aquí una validación parcial. Ya nos toca entonces entrar justamente a lo que es el plan de validación. Este esquema que se encuentra acá está sacado justamente de la directriz de validación de métodos que tiene el INACAL. Y básicamente se compone de 12, o algunos dicen de 13 pasos que sigue la validación. Comienza desde el punto número 1, definición de objetivos, hasta llegar al tema de definir tipo y frecuencia de verificación de control de calidad, o algunos incluso llegan a la parte de resultados documentados. Claro, vamos a explicar cada uno de ellos. ¿Sí? Bueno, comenzamos con el punto número 1, que es, estamos viendo cómo es que ahora ya está, que hay que valido, que no valido, ahora cómo valido. ¿Cómo valido? Lo primero, siempre ahora con el mundo de la gestión por procesos, siempre hablamos de plan, hay que planificar las acciones. No puede ser que, y la norma lo pide así, no puede ser que una validación ahora sea algo improvisado, se tiene que planificar, tiene que estar antes, básicamente pensado cómo van a ser los paso a paso. Y para eso comenzamos con la definición de objetivos. Y definir objetivos, hay que definir justamente el objetivo, por qué estamos validando, cuál va a ser el campo de aplicación o alcance del método, qué norma o normas o documentos le van a dar origen a este método de ensayo que estamos validando y las modificaciones efectuadas a dicho documento si es que requieren. Si estamos hablando de una validación completa, obviamente hay alguna modificación en algo que se va a hacer. Si es una verificación,
De repente esa parte no está, pero simplemente hay que definir por qué quieres validar. ¿Qué campo de aplicación va a tener? ¿Dónde? ¿Cuál es el alcance del método? Toda esa parte está puesta en definir objetivos. Una vez que definimos objetivos, vamos al punto número 2, que es definir parámetros de validación, y que es justamente lo que dice su nombre, definir parámetros de validación. ¿Qué parámetros de validación voy a aplicar? Y también qué criterios de aceptación van a tener dichos parámetros. Por ejemplo, voy a hacer precisión, y el parámetro de precisión va a ser el tema del PDR, que es justamente la diferencia relativa porcentual. Y voy a decir que mi criterio de aceptación para esto va a ser menor al 20%. ¿De dónde saco estos criterios de aceptación? Por lo general los saco del método de ensayo que yo he definido que voy a validar. ¿Sí? De repente yo una validación porque he modificado el método, pero el método ya me proponía, por ejemplo, la veracidad es con un porcentaje de recuperación menor al 20% y la precisión se vio que era con un PDR menor al 20%. Perdón, la veracidad con una recuperación de 80-120%, 80-120%, y la precisión menor al 20%. Entonces, eso es lo que yo adopto, por más que hice modificaciones, yo lo adopto para el tema de definir parámetros de validación y sus criterios. ¿Sí? Una vez que tengo todo eso, vamos a ir al punto número 3, definir procedimiento operacional de validación. ¿Qué es esto? Desarrollar un procedimiento operacional de validación. ¿Cómo se ejecutan los parámetros? Por ejemplo, la precisión lo voy a hacer en condiciones de repetibilidad con un analista y va a agarrar una muestra que yo previamente la preparé y la va a leer 10 veces. Estoy justamente definiendo cómo es que se va a aplicar esta ejecución de parámetros. Vamos después de eso al punto número 4, definir los ensayos de validación. ¿Y qué es definir un ensayo de validación? Es justamente definir los experimentos, ensayos, pruebas estadísticas que se van a aplicar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pasamos al punto número 5, verificar compatibilidad de equipos. Claro, porque hasta acá, hasta el número 4, nosotros ya hemos filosofado, hemos de alguna manera fecundado y madurado la idea. Aquí vamos a ver, ya está, ya sé qué voy a hacer, pero para esto necesito equipos. La pregunta es, ¿y mis equipos son adecuados o no son adecuados? Entonces, aquí en esta etapa es justamente verificar compatibilidad de equipos con el método de ensayo. ¿Qué se hace aquí? Se verifica si las características de operación de los equipos con los que cuenta el laboratorio y que van a utilizarse para esta validación son compatibles con las exigidas en el método de estudio. Si me dicen que es un equipo espectrofotométrico, no voy a ir con un equipo infrarrojo, sino que ver justamente un equipo espectrofotométrico, ¿sí? Y que sea compatible. Y es más, aquí también hay que ver incluso la calidad del equipo. Ya le decía cuando veíamos el tema de gráficos de control, justamente la regla 7 y 8 de Schwartz, en la cual decían justamente si lo hacíamos en un momento cercano o lejano al mantenimiento. Nosotros, cuando hagamos eso, vuelve el mismo criterio, vuelve a este punto 5. Si yo lo hago, las pruebas de validación, en un periodo muy cercano al mantenimiento, voy a tener valores muy, muy bajos de precisión y de veracidad. Eso es muy bueno para el método. El tema es que solamente ha sido para un momento instantáneo casual, porque en ese momento el equipo tenía esas condiciones de trabajo. ¿Qué pasa en el tiempo cuando ya se esté acercando o se esté derivando más, se esté acercando fuera de sus valores requeridos como equipo? Entonces va a haber más precisión dispersa, más fuera de control de la veracidad, etcétera, etcétera. Y eso finalmente lo que va a conseguir es de que salga fuera de control, lo cual no es la idea. La idea no es yo tener un sistema que sea alarmista o que me diga que estoy haciendo malas cosas. No es la idea de una validación ni de un aseguramiento de calidad. El aseguramiento de calidad muchos piensan que está hecho para encontrar desviaciones. No, el aseguramiento de calidad no está hecho para encontrar desviaciones. Está hecho para demostrar que está todo bien. Obviamente cuando le sale algo mal va a dar una alerta. ¿Sí? Pero bueno, entonces lo mismo acá. Y si lo hacemos muy lejano, muy cercano al fin de su periodo de validez del equipo, o muy lejano al momento que hice mantenimiento, obviamente voy a tener una dispersión mucho más amplia de la que
todo ensayo, todo momento en el cual pueden ser ensayos, siempre los controles de calidad van a pasar. Y no se trata que pasen, como dicen algunos, pasar por agua tibia. Se trata que realmente controle, entonces tienen que tener valores reales. Una buena práctica, como hablamos en momento de gráfico control, es que justamente se encuentre que los equipos que se van a trabajar estén en 1/3 a 2/3 del periodo en el cual se estipula o se define como calibración. Si son 12 meses, el tercio sería cada 4 meses, o sea, del mes 4 al mes 8, yo puedo utilizar estos equipos para hacer la prueba de validación. Si estoy antes del 1 a 4, voy a tener valores muy sensibles, muy bajitos, y en el tiempo voy a salir fuera de control a propósito, no a propósito, pero va a ser muy probable que salga fuera de control. Y si hago del mes 8 al 12, ya como está medio derivado el equipo, va a tener valores muy dispersos y por tanto siempre va a pasar y no controlo nada. Eso es cuando tengo un periodo de un año, 12 meses, puede ser que sea 24 meses, 36 meses, la idea es la misma. ¿Sí? Bueno, una vez que se verifica el tema de la compatibilidad de equipos, vamos a ir al punto número 6, que es caracterizar los materiales. ¿Sí? Caracterizar los materiales, por ejemplo, patrones y reactivos, los valores de referencia. O sea, recuerden que en una validación nosotros vamos a querer probar valores que nosotros conocemos su resultado. Entonces aquí empezamos a preparar las muestras o los ítems que van a ser el objetivo de la validación del método. Luego pasamos al punto 7, ejecutar los experimentos, los ensayos, las pruebas preliminares de validación. Eso porque cuando nosotros definimos el tema operacional de validación y definimos los ensayos de validación, el punto 3 y 4, nosotros podemos decir, bueno, cada analista me va a repetir 15 veces. ¿Y qué pasa si por algún motivo, o el equipo, o el momento de caracterizar el material, o algo en la parte filosófica no se consideró? Y cuando ya estamos leyendo las 15 muestras, si fueron 3 analistas, 3 por 15, 45, damos cuenta que está mal todo. Ha sido no solamente una pérdida de tiempo, sino una pérdida o derroche de recursos en vano. Entonces, para eso, se prefiere justamente nosotros hacer algunos ensayos preliminares para poder verificar si la parte de definición estuvo correcta y la parte de preparación estuvo correcta. Si nos damos cuenta que estuvo incorrecto, trataremos de buscar dónde falló, o en la parte de planificación o en la parte preliminar. Si falló en la parte preliminar, que es lo más fácil verificar, rehacemos esas actividades y volvemos a probar. Si continúa fuera de control, hay que verificar justamente de que de repente la sal primaria o el reactivo inicial, el origen, está mal y podemos, si tenemos la opción, vemos básicamente otro lote u otra marca. Lo otro que puede ser es de que nosotros, si no tenemos nada, podemos tener un método alternativo para comprobar si está correcto o no. Si esta parte falló, se vuelve a hacer y bueno, obviamente vamos a detectar que está todo bien. Si nos dimos cuenta que por más que repetimos no cambia la situación, quiere decir que aquí en la parte filosófica estuvo mal. De repente hay que ajustar los parámetros. No es más o menos 20%, de repente es más o menos 25%. Entonces, esa cosa no tenemos que manipular si aceptamos o no. De repente nosotros decimos no. Mi cliente me dice que tiene que ser más o menos 20%. Bueno, acá acaba la validación. Lamentablemente no puedo llegar a ese grado de calidad que el cliente quiere. Pero si está en nuestro campo, nosotros vamos a tener que modificar la criterio de aceptaciones del punto 2 para que justamente puedas correr esta validación. ¿Sí? Entonces, aquí es donde ocurre esto. Ahora, esto llama justamente al punto 8, que es ajustar los parámetros de validación. ¿Sí? O es que hay que, en los criterios de aceptación hay que modificarlo del punto 2 o lo que sea. Todo se encuentra en el punto número 8. ¿Sí? Ajustar los parámetros de validación del método y los criterios de aceptación si son necesarios. Una vez que está todo esto y estamos seguros que con esto vamos a poder cumplir, nos lanzamos a hacer todo el batch completo de ejecutar. Lo ejecutamos todo, el 100%. ¿Sí? Ejecutar los experimentos o los ensayos o pruebas, como quieran llamarse, completos de la validación, todos, para justamente luego ser evaluados. Si todo va bien y esperemos que vaya bien, porque para eso pasa una prueba preliminar y unos ajustes requeridos para que las pruebas puedan pasar y por tanto aquí tenemos una gran probabilidad de que haya pasado todo, preparamos los procedimientos de rutina. ¿Sí? O sea, preparar un procedimiento personal para la ejecución del método de rutina. Los procedimientos analíticos, por ejemplo, llamados PA, o los POS, POE, PNO, PNT, como quieran llamarlo, no importa el nombre, el procedimiento de ensayo y procedimiento analítico. ¿Sí? Entonces, ahí se prepara. Y obviamente dentro del proceso analítico nosotros tenemos que decir cuáles son los criterios de revalidación. ¿Sí?
Por ejemplo, periodicidad, cada cuánto tiempo hay que validar. Por ejemplo, qué sucede si hay un cambio personal, qué sucede si las condiciones ambientales cambian, qué pasa si el equipo cambia. Cualquier cosa que pueda echar atrás la validación y por lo tanto tenemos que volver a aperturar el proceso de validación. ¿Sí? Ahí se encuentra. Luego sigue el punto número 12, que es definir el tipo y frecuencia de verificación del control de calidad. Los controles de calidad salen de acá justamente. Nosotros vamos a hacer la validación, ejecutamos ensayos completos y aquí justamente sale el informe de validación que dice que está todo correcto para que luego se proceda a hacer el procedimiento y después este método de rutina, ya por acá. ¿Sí? Pero bueno, entonces aquí justamente hay que verificar de que todo esté bien y una vez que está todo bien, también te van a sacar criterios, nuevos criterios de calidad. ¿Por qué nuevos? Porque acá se definieron algunos que correspondían a la referencia biográfica. Y acá quizás se ajustaron esos. Pero aquí vamos a tener los verdaderos, el verdadero desempeño. Y aquí se va a definir los verdaderos controles de calidad. Y esos controles de calidad van a estar dentro del procedimiento de rutina, pero hay que evaluar justamente cada cuánto tiempo vamos a pasar. Los llamados batch. ¿Sí? Batch no es otra cosa que es un conjunto de muestras que se van a ser analizadas. Y cada batch es liberado si es que sus controles de calidad que acompañan al batch están correctos. Si no, se tiene que rehacer todo el batch. ¿Sí? Entonces, hay que definir el tipo y la frecuencia de verificación de los controles de calidad analíticos del método de rutina. Se encuentra acá. Y hay un punto 13, que no se puso básicamente acá, que es justamente que los experimentos, las pruebas, los ensayos, como querramos llamar, y los resultados que hemos obtenido deben ser documentados y registrados. Es aquí donde, por ejemplo, se pierde básicamente se confunde con la opción que está acá, que es crear el método de ensayo, los documentos, aquí centramos todo. Si hicimos fabricación de personal, incertidumbre, todos los informes, todo se va centrando acá para tener el llamado file del método y con eso justamente comenzar a hacer el método de rutina. ¿Sí? ¿Y cuáles son los parámetros que se usan para validación? Son justamente los que se encuentran acá. Básicamente, en la misma estándar, en la misma 16025, nos dice cuáles son los parámetros. Están dichos de forma más o menos implícita. ¿Sí? Son básicamente 10 parámetros. La veracidad, el punto número 1, que justamente es la capacidad que tiene el método para tener un conjunto de resultados, su valor central del conjunto de resultados, no tenga diferencia significativa con el valor de consenso o de referencia, ¿sí? Cada medición que va teniéndose, mientras que la precisión habla, ojo, del valor central de una repetición de resultados, no difiera significativamente de un valor de referencia y la precisión es que cada uno de los resultados no tengan diferencias entre sí. Selectividad y especificidad, que es justamente la capacidad que tiene un método para poder reconocer un ensayo positivo cuando en realidad es positivo o negativo cuando en realidad es negativo, lo que es justamente que no haya ningún problema por un efecto matriz o que algo empiece a enmascarar el resultado y no podamos verlo correctamente. Tenemos acá el 4 y el 5, el 4, perdón, que tiene dos métodos, que es el límite de detección y cuantificación, se cuentan como separados, que es la mínima cantidad a detectar o a cuantificar. Y después vamos a ver el detalle de cada uno de estos parámetros. El 5, que sería 6 en realidad, linealidad, justamente está muy cercano con el 7, que es sensibilidad, y tenemos un 6 atrás, que está justamente a rango de trabajo, que es justamente de dónde a dónde va a aplicar el método de ensayo, pero no solamente como una declaración texto, sino que realmente numéricamente hemos demostrado de dónde los resultados tienen grado de exactitud requerido. La robustez, que es la capacidad del método para resistir ante cambios deliberados justamente de pequeños cambios deliberados que se van haciendo al método de ensayo y finalmente la incertidumbre. De todos estos 10 parámetros, nosotros básicamente se reparten o se clasifican en dos según su utilización. Tenemos los parámetros de desempeño, ¿sí? El parámetro de desempeño, que puede ser el tema de veracidad, precisión, selectividad, especificidad y robustez, ¿sí? Puede ser de otra manera linealidad y sensibilidad. Y los de caracterización justamente van a ser el tema de límite de detección, cuantificación, sensibilidad, incertidumbre, rango de trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que justamente uno sirve para poder ver si el método sirve o no sirve y el segundo es que te va a decir cuánto es
la resistencia del método o para cuánto sirve el método, ¿sí? Entonces, lo que tocaría ahora en el siguiente video va a ser justamente describir cada uno de los parámetros que se encuentran en la validación.